Otro tema interesante, pasamos de física más clásica a física cuántica. Cógete fuerte, ¿eh? Los sprints sabemos que, iba a decir funcionan como física cuántica, pero bueno, tampoco estamos seguros. Lo que sí sabemos es que tienen cualidades que se comportan como partículas en el ámbito cuántico. Cuando nos vamos a lo más pequeñito que existe, los sprints, que quizá no son tan pequeñitos, pero sí que tienen comportamiento cuántico. Ejemplo, el famoso interludio de, ¿cómo era? Del Camino de los Reyes, del primer libro. Ujú. Cuéntanos un poco. Había allí dos eruditos, ¿verdad? Eso es, Geranid y Ashir, Hmm, que en ese interludio, en el 1.8, sí. están haciendo un experimento con unos llamas Pren, ¿no? Entonces, aquí es una manera un poco que tiene Brandon Sanderson de hacernos un guiñito, de introducirnos la mecánica cuántica aplicada a los sprints en su obra, ¿no? Y aquí se puede aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg y Hmm, también se puede extraer el experimento de la doble rendija de Young. sí. Para los que no estén muy familiarizados con esto, si quieres hago un breve Sí. resumen un poco de cómo funcionan. Hmm, El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos conocer con exactitud la posición y la velocidad de una partícula. Son dos variables que van unidas, posición y velocidad, y que la incertidumbre a la hora de conocer una de ellas nos determina automáticamente la incertidumbre a la hora de conocer la otra. Es ujú, decir, si aplicamos, bueno, la ecuación es, por si alguien la quiere buscar, delta de posición multiplicado, o sea, incertidumbre de posición multiplicado por incertidumbre de cantidad de movimiento o de velocidad es siempre mayor o igual que la constante de Planck partido 4pi, que al hmm, final no deja de ser un número. Entonces, ambas incertidumbres, su producto tiene que ser superior a ese número. Eso quiere decir que eh, si nosotros queremos conocer con una precisión infinita la posición de una partícula, es decir, saber exactamente dónde está, sí. automáticamente la velocidad de esa partícula la vamos a conocer con una imprecisión infinita. No vamos a poder conocer nada sobre el vector velocidad de esa partícula. Eso es. Eso tiene unas implicaciones gigantescas a nivel, vaya, han movido la física del siglo XX completamente y han hecho avanzar a pasos de gigante la física, ¿no? Y tiene unas implicaciones enormes, pero una de ellas es la interpretación de Copenhague de la física cuántica, que dice que ese estado no está determinado, sino que está en una especie de nube de probabilidad, Hmm, en una indeterminación, ¿no? Que, bueno, que lo determina la función de ondas, ¿no? Que es como la probabilidad de que esa partícula, su posición sea esta o esta o esta. exacto. Pues la interpretación de Copenhague dice que cuando medimos la variable, sucede la decoherencia cuántica, es decir, colapsa esa función de ondas y deja de comportarse como una partícula cuántica. Desaparecen los fenómenos cuánticos, digamos. Ujú, Pues en este interludio, que si quieres explicas ahora lo que pasa con los sí. llamas Prem, pero que es muy curioso, lo que sucede es precisamente eso. Brandon nos hace un guiño de, vale, tenemos unos Sprem que voy a hacer que se comporten cuánticamente o una analogía a lo que sería un comportamiento cuántico según la interpretación de Copenhague y van a suceder fenómenos cuánticos con eso. Y nos lo introduce de una manera muy cariñosa y muy bonita con estos dos fervorosos que están trabajando con Llama Spring. Si quieres cuenta un poco el interludio. Exacto. Todo eso lo vemos aplicado en Rorschach con esos fervorosos que están estudiando. Bueno, una de ellas, ¿cómo se llamaba? Perdona, que no me acuerdo. Son Geranid y Ashir. Ashir es No me sí. acuerdo ahora cuál es cuál. No me Vale, acuerdo cuál es bueno, cuál. tampoco, da igual. Bueno, son un hombre y una mujer. La mujer está estudiando los llamaspren, ¿vale? Y está como determinando pues sus propiedades físicas, ¿no? Su forma, y mencionan su forma y su tamaño, si no recuerdo mal. Quizá también su velocidad, pero no me acuerdo. Y se da cuenta de que cuando apunta, cuando hace una medición del tamaño de uno, ese spread se queda quieto. Pero su otra variable, que en este caso sería su forma, sí que sigue variando. Y eso que comentabas tú ahora. Siguen los experimentos y el compañero le pide que ella se vaya. Y se queda él haciendo las anotaciones. Y va haciendo... No, él se queda haciendo las mediciones, perdón. Y la compañera se va afuera y es quien hará las anotaciones. Y lo hacen de forma de que le dice tres valores de tamaño, pero la chica solo apuntará uno de ellos y no le dirá cuál es el que apunta. Y empieza a hacer un valor, no lo apunta, el sprint sigue a su rollo,
otro valor, tampoco lo apunta, el sprint sigue a su rollo. Y el tercer valor sí que lo apunta, entonces el sprint se paraliza, se queda más quieto. Y ese interludio es muy bonito porque te explica de una forma muy fácil algo que es un concepto muy complicado de la física cuántica. Es para si lo quieres entender, lees ese interludio y verás qué es lo que pasa cuando haces mediciones, lo que decías tú, tal cual. Claro, me parece un guiñito de Sanderson a la física cuántica precioso, en un interludio además, que a priori no tiene relevancia sobre la trama, y es una manera de Sanderson de introducirte la física cuántica y decirte que los sprints, estos pequeños seres del reino cognitivo que se manifiestan en el reino físico y que son propios de Rorschach, cómo cumplen... tienen características cuánticas, ¿no? Y cumplen la física que se da en los estados cuánticos. Y me parece súper bonito. Sí. También cabe destacar que, a priori, en principio, hasta lo que llevamos de Rorschach, eso no ha tenido... la interpretación de Copenhague de la física cuántica parece que no ha tenido relevancia todavía en la historia de Rorschach, pero no sabemos qué nos puede deparar el futuro, ¿no? Exacto, sí. Ya veremos cómo se aplica, porque seguro que se acabará aplicando de un modo u otro. Lo siguiente que teníamos apuntado, si no me equivoco, es el tema de los fabriales. Antes de eso había otras cosas con la física cuántica, me parece, ¿no? Lo de el entrelazamiento, las vinculacañas y todo eso. Sí. Si quieres lo comentamos antes de pasar a los fabriales. Sí, vamos a comentarlo, que así nos sacamos la física cuántica de encima. Eso fue un poquito lo más complicado, ¿vale? Ay, y se me había olvidado mencionar en el tema anterior, perdona, que también se puede ver con ese mismo experimento que hacen los fervorosos, el experimento de la doble rendija de Young. Cierto. Este experimento súper típico en el que una partícula pasa por un panel muy fino que tiene dos rendijas y detrás hay un detector. Sí. Entonces, si nosotros no medimos por cuál de las dos rendijas pasa la partícula, parece cosa de magia, pero es real porque este experimento está hecho. La partícula pasa por las dos a la vez y lo que obtenemos por la dualidad onda-corpúsculo, porque es partícula y es onda a la vez, obtenemos un patrón de interferencias en el detector del fondo. Y sin embargo, si decidimos medir la partícula para saber por dónde pasa, estamos colapsando su función de ondas y por tanto está pasando solo por una de las dos rendijas. De manera que al medir por cuál pasa, elegimos que pase solo por una y el patrón que obtenemos en el detector final no es un patrón de interferencia como si hubieran pasado ondas por ambas y se hubieran interferido, sino que obtenemos un patrón como si hubiera pasado únicamente por una de las dos rendijas, ¿no? Y ese experimento, que es una voladura de cabeza y que fue el que dio lugar no solo a la dualidad onda-partícula, sino también a la interpretación de Copenhague de la física cuántica, es aplicable aquí y se parece también un montón y nos da esa idea, ¿no? El experimento que hacen estos dos fervorosos con el Llamaspreng, que me parece precioso. Es que este interludio es muy cortito, son como 3 o 4 páginas, no es mucho más, ¿eh? Y te ayuda a entender lo que decía, un concepto súper complicado de la física, es que es increíble. Y lo que decíamos, otro concepto físico que sí que hemos visto es a ver si lo digo bien, es el entrelazamiento cuántico, ¿no? Que es lo que vemos con Rising, con el guante de Kaladin. Y con las vinculacañas desde el principio. Eso es. De hecho, lo vemos antes con las vinculacañas en toda la saga. Luego vienen las modificaciones que se hacen y tal. Sí. Que es súper interesante. Si quieres, doy un pelín, voy a intentar ser breve, doy un pelín la turra sobre el entrelazamiento cuántico y luego hablamos de los ejemplos en los que lo vemos en los libros un poquito. Venga, dale. Pues este principio, que es una consecuencia inherente a la física cuántica, se descubrió a principios en la primera mitad de siglo, donde plantearon que si la física cuántica era real, que Einstein no creía que fuera real, de hecho, produjo la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, viene a decir un poco esto, que si la física cuántica es real, que yo no creo que lo sea, dijo Einstein, entonces, inevitablemente, una de sus consecuencias es el entrelazamiento cuántico. Y como el entrelazamiento cuántico es muy loco para que sea cierto, entonces concluyo que la física cuántica no es real. Pues, ¿qué ha pasado? Que se ha descubierto que el entrelazamiento cuántico sucede. Tal cual, y por ese principio que lo relaciona, entonces la física cuántica es real, ¿no? Sí. Y ese principio, el entrelazamiento cuántico, lo que viene a decir es que si tenemos un par de partículas
entrelazadas cuánticamente, las podemos separar millones y millones de kilómetros, llevarnos una a una galaxia y otra a otra, que lo que le hagamos a una partícula de ese par le va a afectar a la otra. Exacto. Y no solo le va a afectar, sino le va a afectar instantáneamente, porque nosotros en nuestro universo tenemos una limitación, según la relatividad especial de Einstein, que es la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, a nivel terrestre no pasa nada, es casi instantáneo todo porque es un espacio muy pequeño, pero si estuvieran en galaxias separadas, el afectar a una, la información tardaría años, cientos, decenas o miles de años en llegar a la otra partícula y trasladar la información de, hey, he sido afectada, ¿no? Exacto. Y que parece que sería lo normal según la física relativista. Y sin embargo, con el entrelazamiento cuántico es instantáneo. Tú, por simplificar el asunto, le pegas un golpecito a una de las partículas y la otra se mueve de manera instantánea. Da Sí. igual el espacio que los separe. Este principio que parece muy, muy loco, ¿no? A priori, que dices, ¿esto cómo va a ser? Parece cosa de magia. Pues sucede, es una consecuencia de la física cuántica, ¿no? Y se ha demostrado, de hecho, hace muy poco les han dado el premio Nobel Sí. a los que hicieron el experimento para demostrar esto, que fue entre un laboratorio de Suiza y otro de Italia, ¿no? Para separarlo lo suficiente y poder hacer las mediciones. Y, y es un principio físico que sucede, que existe, y que Brandon Sanderson recoge en sus novelas. O sea, el tío este está tan loco como para coger y decir que sí, pues los sprints no solamente cumplen el principio de incertidumbre y la interpretación de Copenhague de este principio, sino que encima también el entrelazamiento cuántico. Y no solo eso, sino que existe una sociedad en Rosar que va a hacer uso de este principio de entrelazamiento cuántico y va a generar tecnología a partir de él. Tal Y que son cual, esta ¿eh? tecnología que Sí. hablábamos de vinculacañas, guantelete, el cuarto puente y la Sí. silla de Rising, que si quieres comentar. Exacto, sí, el cuarto puente se me había olvidado también, sí, sí, sí. Lo más fácil de empezar creo que son las vinculacañas. Ujú, ¿Qué son? Tú tienes un spray en una gema y esa gema la partes en dos. Luego coges los trocitos de las gemas y los pones en las dos vinculacañas. Y la gracia de todo eso es que cuando tú mueves una vinculacaña, que es lo que hacen al escribir, como la otra está conectada por este principio, se mueve igual que la que tú estás moviendo. Y eso te permite comunicarte, que es lo que vemos continuamente. Claro, y eso no te das cuenta hasta más adelante, que es el principio de... Es el entrelazamiento cuántico, perdona. Yo me di cuenta sobre todo con el tema de la silla de la silla de Rising y con el guante de Kaladin. ujú. Que Yo cuando lo vi con las vinculacañas dije, buah, ¿en serio, Brandon, me vas a hacer esto y vas a meter entrelazamiento cuántico? Porque además había leído ciertas cosas de eso y sí, estaba flipando con ese tema y dije, buah, es que, ¿cómo no me va a gustar si está metiendo entrelazamiento cuántico en el world building de Rosar? sí. Ahí me enamoró del todo, vaya. Claro, ¿ves? A mí me costó un poquito más hasta que no entendí bien que los Sprint eran cuánticos, que se comportaban como cuántica, que eso quizá me di cuenta en una relectura. Dije, coño, hostia, que estaba allí ya, por supuesto, como todo en Sanderson, que siempre está ahí, ¿sabes? Y lo vemos también bueno, con la silla de Rising, que básicamente hacen lo mismo. Ujú. Un poquito distinto, ahora no me recuerdo muy bien cómo era el cambio, pero también cogían la gema, la partían y... Ay, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cómo hacía Rising para moverse? Sí, se parece al. No me acuerdo exactamente, pero se parece mucho al guantelete de Kaladin. Sí, Porque al final lo que hace Sanderson es. El entrelazamiento es mucho más complejo que lo que obviamente narra Sanderson en sus novelas, porque si no no, coño. sería eso un doctorado en física más que una novela Sí, sí, de sí, sí, sí. literatura. Pero al final lo que más aprovecha Sanderson es que los efectos de una partícula tienen efectos en la otra, en este caso un spread, ¿no? Mm, Entonces lo que hace es trasladar movimiento, lo aplica al movimiento. Entonces el movimiento de un spren en un sitio hace que se mueva el spren en el otro. eso. En el caso de la silla es con el ancla, en el caso de la silla de rueda de Mm, Rising, eso porque es. necesita una trayectoria de desplazamiento suficientemente larga Sí. como para que la silla se pueda desplazar, ¿no? De un sitio a otro, o el Mm, guantelete de Kaladin. Entonces, en el caso de la esquirla del amanecer lo hace con el barco mm. y con el ancla del barco y la silla de Rising. Y si quieres explicar el del guantelete de Nuriciru, que también es súper chulo. Sí, se parece. Kaladin tiene como un guante. Bueno, tiene un guante. Donde está la gema, que le conecta como a dos pesos. Que están arriba del todo de Uriciru y que pueden caer en caída libre. ¿Vale? Entonces los pesos, uno le permite ascender
y el otro le permite moverse lateralmente. Pero no recuerdo exactamente cómo se movía lateralmente tampoco. Es decir, porque es... Si puedes trasladar un movimiento vertical a un horizontal o a uno vertical, depende cómo posiciones Exacto. el fabrial donde están las Eso. gemas. Y al final lo que necesitas es un par de pesos para cada movimiento. ¿Por qué? Sí. Porque cuando cae, no puede seguir cayendo, obviamente, entonces ahí se pararía Kaladin. Entonces, cuando una de las pesas, digamos, termina su trayectoria, la otra pesa empieza a funcionar y tiene toda esa trayectoria extra que le da la nueva pesa, mientras elevan de vuelta, desconectan, porque Kaladin mueve algo en el guantelete que lo desconecta de esa pesa, Sí. y la elevan para poder volver a usarla de nuevo, ¿no? Entonces, al tener dos, está una como, digamos, en barbecho, mientras la otra está funcionando, pueden hacer el recambio. Tal cual. Entonces, un par te pueden servir para desplazarte en el eje longitudinal, en X, y el otro en Y, ¿no? Entonces, Eso. al final tienes dos pares para ambos ejes, o tres si quieres moverte en las tres direcciones. Eso es, sí, sí. Pero vaya, que el principio es ese y es súper chulo. Sí, 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 sí. Y con el puente cuarto hacen lo mismo. Viene a ser lo mismo también. Que es una locura. Al principio lo vemos en Rosar, en el archivo de las tormentas, lo vemos con Sí. las torres estas que se elevan de los arqueros, ¿no? Aparte de las vinculacañas, las torres estas que se elevan como una especie de ascensor para que los arqueros puedan disparar, pero vemos como la tecnología avanza, normalmente en periodos bélicos, ¿no? Como sucede en la historia de la humanidad también, y vemos cómo lo aplican al final a una especie de nave, un avión o un barco volante, que es el cuarto puente, y vemos cómo han desarrollado esa idea, la han llevado más allá y la han aplicado tecnológicamente a un recurso bélico. Tal cual. Es que es muy chulo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y saliéndome un poco del tema, se me ha ocurrido que me hace gracia como distintas sociedades como que han encontrado la aviación, lo que se parece, usando cada uno su propia alomancia, ¿no? No, claro, es que estaba pensando en la alomancia en Scadial con las avionetas esas de los Escadreros del Sur, ¿no? Con el tema de empujar metales y tal. Y en Rorschach, pues con eso, con los Spren y las gemas y los fabriales estos. Es que está muy chulo. Cómo llegan a sitios Es muy una pasada. parecidos. Es una pasada cómo tiene la capacidad Sanderson de, con sistemas diferentes de magia que funcionan con sus propias reglas, ¿no? Sí. Llegar a tecnologizarlos para alcanzar tecnologías parecidas, en este caso, pues el cuarto puente o un avión escadriano, que ambos funcionan o consiguen el mismo objetivo, que es transportarte por el aire, Sí. desde maneras totalmente diferentes, ¿no? En tecnologías basadas en sistemas de magia diferentes. Me Es que es parece increíble. una pasada. Es increíble. Una pasada. Cómo se le ocurre. Cómo tiene cabeza para montarse otros sistemas totalmente distintos. Es increíble. Es increíble. Sí, sí, sí.